¿Cómo podremos pagar al amor de Dios? Realmente no hay forma de pagarlo. La gracia no tiene precio y lo único que podemos hacer es responder a la gracia que Dios nos ha dado. Y la única manera correcta de responder es dando todo al Señor, es haciendo su voluntad. Por eso digamos, haciendo tu voluntad. Dile, haciendo tu voluntad. Vamos, haciendo tu voluntad. Todos, haciendo tu voluntad. 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 Hola. 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 Hola iglesia, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta nueva transmisión de Isen Calera y pues en este domingo tan bello y tan bonito que el Señor nos ha regalado. Hermanos, no saben, no sé si ya se dieron cuenta, pero hoy ya es noviembre, ya es 1 de noviembre. Qué rápido pasó el mes de octubre, que ya se nos fue de entre las manos.
Y ya entramos a este nuevo mes. Ya falta nada para Navidad, a aquellos que les gusta, y todavía menos para ya el año nuevo. Así es que, iglesia, comenzamos felicitando a los cumpleañeros del mes de octubre. Felicidades a cada uno de ellos. Un abrazo, si lo tienen cerca, denle un abrazo, dígale, oye, ya estás más viejito, pero te conservas como el vino, cada vez mejor. Así es que denle un abrazo, felicítelo, o si se acuerda de alguien que no esté a un lado suyo, mándele un mensaje, no se quede con las ganas. Y pues a eso, porque hoy es nuestro primer domingo de mes. Continuamos con los avisos generales que ya conoce, hermano. A ofrendas y diezmos a nuestra hermana Elizabeth, que puede ir a su casa o ella pasa, ya sabe. De igual manera, las clases para los jóvenes y los adolescentes, que lo tienen en la mañana, y los jóvenes en la tardecita a partir de la 1:30, si es que no tarda más la transmisión. Y hermanos, hoy vamos a intentar hacer algo que les decimos entre transmisiones y miércoles de oración. Hoy vamos a intentar, antes de iniciar el celular, a compartir, a enseñarles a aquellos mayores o esas personas que tienen dudas de cómo compartir, o les da miedo de, ay no, voy a picarle a otro lado y borre todo lo de mi celular. Así es que vamos a comenzar desbloqueando su celular. Le muestro. Ya estamos grabando. Estamos en nuestra pantalla de inicio, ¿verdad? Se va a donde usted tenga sus aplicaciones. Yo aquí tengo pues mis aplicaciones generales. Nos vamos a YouTube y como verá, bueno, vamos a quitarlo. Generalmente usted se encuentra aquí, ¿no? Ay, perdón. Lo abre y le sale la página principal. Le pone aquí arriba a la derecha, tiene una lupita, le pica y pone Isen Calera. Le pone buscar y pues para buscar más fácilmente, porque aquí abajo le salen los más tendenciosos que hemos tenido, los que han tenido más vistas. Se va a donde dice Isen Calera, parte arriba, le pica. Y después aquí se va a la parte arriba a la derecha, dice página principal, y a la derecha dice videos. Le pica. Y aquí le va a salir el más reciente. Ahorita, como estamos grabando esto con anterioridad, entonces aquí a la derecha se dice miércoles de oración. Y aquí tiene 3 puntitos. Le pica los 3 puntitos y dice compartir. Le picamos. Y aquí ya le sale todas las redes sociales que usted puede tener en su celular. Por ejemplo, comencemos con Facebook. Le picamos. Y ya automáticamente, si tiene la aplicación, ya tiene el enlace y todo. Y nada más aquí le pica escribir algo. Vamos a poner únanse, signo de exclamación. Y ya nada más le pone publicar. Y se publica. De igual manera, si en WhatsApp le pica los 3 puntitos, le ponemos compartir. Ahora nos vamos a la opción de WhatsApp. Y aquí tiene esta opción, no se asuste. Arriba tiene en mi estado, que yo de preferencia ahí lo comparto. Si es que le da miedo compartirlo directamente a sus contactos, le pica. Y ya verá, aquí le salió una palomita. Y abajo a la derecha salió un círculo con una flecha. ¿Ya lo vio? Le picamos. Y pues aquí ya nada más, si quiere, nada más le aprieta otra vez el círculo verde como con la flecha hacia la derecha. O pues ya si le quiere poner su cosecha, ya vamos a empezar. Signos de exclamaciones, porque estamos muy animados. Y pues despacito, si gusta ponerle un emoji, le pone un emoji. Le buscamos uno ad hoc, pues, que refleje su alegría con la exclamación. Y ya, si le gusta cambiarle el colorcito, uno llamativo, casi llama más la atención el rosita. El amarillo también está bien. Aquí le picamos y el texto y compartir. Y ya hizo su tarea. O como le decía, compartir WhatsApp. Y si quiere un contacto, pues le pica ahí a todos. Ahí
aquí ya dice que nada más 5 chats, y se los envía. Y listo. Eso sería como compartir rápidamente las transmisiones a nuestros grupos, a nuestros estados, a nuestro Facebook. Y pues ahí usted, si quiere picarle más para ver dónde más puede publicar, hágalo, no tenga miedo. Esto no es una pistola con la cual podamos dañar a alguien, sino que bendecimos a alguien incluso más. Así es que, hermanos, una vez que ya lo compartió, entonces ahora sí ponemos en silencio nuestro celular y lo bloqueamos, agarramos nuestra Biblia, nuestra libreta y nos enfocamos a disponer de la palabra de Dios. Así es que, iglesia, relajémonos poquito. Ya hizo su tarea de compartir pues, conforme a sus capacidades, de no poder salir, de no poder ir a otro lado. Ya hicimos, así es que hoy nos queda que ahora nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra vista, toda nuestra atención a el mensaje del día de hoy. Así es que, hermanos, respiren hondo, exhalen, ya relajados, sentando a todos los de la familia, llamándolos a que se reúnan para poder juntos ver este mensaje. Así es que nos vemos, iglesia, y pongamos atención. Nos vemos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un saludo para todos y un abrazo a distancia. ¿Listos para estudiar la palabra? Qué bueno. Espero que sí. Si alguien no está alistado, pues alístese. Tráigase su libreta, tráigase su Biblia, su lápiz, póngase en un asiento. Yo cuando doy estas enseñanzas, estas predicaciones, me imagino que todos están en su pupitre o por lo menos en una mesa y que tienen su Biblia, que tienen su cuaderno, que tienen su lápiz y están todos listos para aprender, para estudiar la palabra del Señor, porque la única manera de que la palabra de Dios nos hable es cuando nosotros ponemos todos los sentidos para recibir de parte del Señor. Entonces, espero que todos estén listos para escuchar atentamente, estudiar y recibir del Señor lo que tiene para nosotros en esta ocasión. Entonces, abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses. Ahora vamos a estudiar el capítulo 4, versículos del 1 al 12. Todos listos con su Biblia en Primera Carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy vamos a estudiar, repito, los versículos del 1 al 12. ¿Lo leemos primero? Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, como todos nosotros sabemos, todo mensaje de la palabra del Señor tiene un contexto. Hay que entender, para que entendamos muy bien estas instrucciones de todo el capítulo 4, tenemos que irnos al contexto inmediato, que son los versículos previos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de
el apóstol Pablo, ¿cómo estuvo hablando acerca de qué estuvo hablando el apóstol Pablo? Vean ustedes el versículo 10, de que él tenía deseos de ir a visitar a los de Tesalónica, pero no había podido. Sin embargo, él es que expresa lo que tenía en su corazón por ellos, cosas que lo motivaron a escribirles esta carta. El contexto inmediato lo tenemos en los versículos 10, en el versículo 10 del capítulo 3. Dice, orando de noche y de día, dice Pablo, con gran insistencia. ¿Para qué? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Se acuerdan que lo que un padre espiritual quiere para sus hijos es completar su fe, completar lo que haga falta a su fe? ¿Para qué quería ir Pablo con los tesalonicenses? Para completar su fe. Esto es lo que mueve al apóstol Pablo, y dice el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Entonces Pablo tenía toda la intención, todas las ganas, el anhelo de estar con los tesalonicenses para completar lo que hacía falta a su fe. Y este pensamiento es lo que rige lo que sigue. El deseo del apóstol Pablo expresado en los versículos 12 y 13. El apóstol Pablo expresa un deseo basado en este anhelo que tiene de ir a verlos para completar lo que falte a su fe. ¿Aquí estamos bien? Entonces, en ese anhelo que él tiene por completar lo que falte a la fe de ellos, el apóstol expresa el siguiente deseo. Dice el versículo 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí en estos dos versículos, 12 y 13, el apóstol Pablo expresa tres cosas. Número 1, que los hermanos de Tesalónica crezcan y abunden en amor. Número 2, ¿para qué? Para que sean afirmados sus corazones y sean irreprensibles en santidad delante de Dios. Que sean irreprensibles en santidad. Y número 3, dice ahí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tres aspectos importantes: que tengan santidad, que tengan amor unos por otros, porque eso genera santidad. Y la santidad nos prepara ¿para qué? Para la venida del Señor. ¿Se dan cuenta de esos tres aspectos importantes? Vamos a estar tratando estos tres aspectos, porque hoy vamos a hablar acerca de las características de una iglesia preparada. Las características de una iglesia preparada. Y una iglesia preparada tiene una meta, la venida del Señor. Tiene un propósito claro para sus vidas en esta tierra, la santificación. Y tiene una herramienta, un medio para lograr lo que es el amor unos por otros. Esta es la tesis que vamos a estar manejando en esta enseñanza. ¿Estamos listos? Vámonos a trabajar en ese orden, comenzando primero con la meta divina, que es la venida del Señor. Todo creyente debe tener en mente la venida del Señor Jesucristo como una meta anhelada. Nosotros vivimos hoy esperando la venida del Señor. Dice Pablo, amando la venida del Señor. Dice el versículo 13, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok, nosotros debemos estar siempre preparados para la venida del Señor. Una iglesia preparada es aquella que está consciente, que sabe que el Señor va a venir. Es como las parábolas de Mateo. Vamos para Mateo. En Mateo capítulo 25 tenemos algunas parábolas que dio el Señor Jesucristo justamente de su venida. Cuando el Señor Jesús habla de su venida, establece este principio que los suyos, los creyentes, deben estar preparados, debemos estar preparados para su venida. Y tenemos, por ejemplo, en el capítulo 25, la parábola de las vírgenes, que nos habla de que una forma de estar preparados es teniendo nuestra vida devocional al día. Como las vírgenes que compraron aceite aparte para estar preparadas. Cuando vino el esposo, las 5 prudentes que compraron aceite, que tenían aceite suficiente, se fueron con el esposo, pero las 5 insensatas se quedaron. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Estás preparado para la venida del Señor a través de una devoción correcta con Dios? Luego la parábola de los talentos, a partir del versículo 14 en adelante, nos habla de que el Señor nos deja talentos para trabajarlos, porque el día que Él venga nos va a pedir cuentas. ¿Qué cuenta le vamos a rendir? ¿Qué estás haciendo con todo lo que el Señor te dio? Todo lo valioso que el Señor puso en tus manos, tu diseño, tus bienes, ¿los estás poniendo al servicio de Dios?
Así estás preparándote para la venida de Cristo. Y luego en el mismo capítulo 25, versículos 31 en adelante, nos habla del juicio de las naciones. El Señor cuando venga va a separar a algunos a su derecha, a otros a su izquierda, sus corderos y los cabritos. Y a los corderos les va a decir: vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Se acuerdan de eso? Me visitaste, fuiste a verme. Entonces nos habla de la misericordia, del servicio cristiano, del servicio al prójimo. Es algo que también nos prepara para la venida de Cristo. Entonces, el creyente, la iglesia que está preparada para la venida de Cristo, es consciente de eso, que algún día el Señor va a venir. Y va a venir a evaluar su trabajo. Y va a venir para darle la recompensa de acuerdo al trabajo que hizo. Y eso está estipulado desde el capítulo 24 de Mateo, en donde dice, capítulo 24 de Mateo, versículo 42, dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una iglesia que está preparada para la venida de Cristo es aquella que está consciente, que no sabe el día y la hora de cuando el Señor va a venir. Pero de que va a venir, va a venir. Y vean lo que sigue diciendo el versículo 43. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, si supiera el día y la hora. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es la situación. El Señor vendrá a la hora que no lo pienses. Ahora dice el versículo 45, nos da una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces, hermanos, una iglesia preparada es aquella que sabe que Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero entonces siempre estamos preparados, como si Cristo fuera a venir hoy mismo, como si el Señor fuera a venir esta tarde. Estamos listos, estamos preparados con todas las cuentas al día. Hemos hecho bien nuestro trabajo, estamos en una devoción buena con el Señor, le servimos y todos nuestros talentos, o sea, todas nuestras pertenencias y nuestro diseño está al servicio del Señor. Estamos preparados para cuando Él quiera venir. Dice aquí la Escritura: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Esa es una iglesia preparada, una iglesia que sabe que el Señor viene a pedirle cuentas a sus siervos. Ahora, si el Señor viene, ¿en qué condiciones nos debe hallar? Aquí el pasaje nos lo dice, nos enseña en qué condiciones debemos vivir para que cuando el Señor venga nos halle haciendo lo correcto, teniendo una vida agradable a Dios. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Aquí lo dice, vamos a leerlo en el capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Ese es el deseo del apóstol, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos hallados, ¿qué? En santidad. Ahora, ¿delante de quién? Aquí lo dice, delante de Dios nuestro Padre, a quien le daremos cuentas de nuestra vida, de nuestra santidad o falta de ella, será delante de Dios. Nuestro juez no serán las personas con las que vivimos. Ellos nos evalúan y nos ayudan a mejorar, pero el juez es el Señor. Nosotros debemos ser hallados en santidad delante de Dios nuestro Padre. Es delante de Él que vamos a dar cuentas algún día de nuestra santidad. Y tenemos que ser hallados irreprensibles en santidad. O sea, sin nada que se nos pueda reprender, sin nada que se nos pueda llamar la atención en relación a nuestro estilo de vida. Debe ser un estilo de vida santo. Hablemos un poquito más acerca de la santidad ahora en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Ahí nos dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, les rogamos y exhortamos. O sea, Pablo ya había enseñado esto. Ahora lo que le queda simplemente es rogar y exhortar que los hermanos vivan correctamente. Es lo que nosotros hacemos a través de la predicación. Esto es algo que ustedes, hermanos, ustedes y yo sabemos. Lo único que me queda es rogarles y exhortarles, hermanos. Rogarles y exhortarles con la palabra. ¿Y qué es lo que Pablo exhorta y ruega? Dice: les exhortamos y rogamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros,
cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. De la manera que aprendisteis de nosotros, así abundéis más y más. Aquí este es un principio bíblico muy importante. La santidad, hermanos, se aprende. ¿A través de qué? De la enseñanza, por supuesto, pero a través del modelo de nuestros líderes. La santidad se imita. Nosotros imitamos la santidad de nuestros líderes. Esta es una carga pesada para los que somos padres espirituales o padres de familia, para los que somos discipuladores, maestros o, como dije la semana pasada, los hermanos mayores. Y todos tenemos algún cargo de responsabilidad de ser un modelo de santidad para los que vienen detrás de nosotros. Aquellos que vienen detrás de nosotros deben de ver en nosotros un modelo de santidad, porque ellos aprenderán la santidad ¿de quién? De nosotros. Aquí dice el apóstol Pablo dice que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo conviene conduciros y agradar a Dios? Nosotros nos conviene, hermanos, nos conviene conducirnos bien y agradar a Dios, ¿ok? ¿Y cuál es la manera correcta de agradar a Dios? Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. Eso quiere decir, la santidad también se enseña con instrucciones bíblicas. Es lo que estamos haciendo hoy. Estamos instruyendo bíblicamente y tratando de ser ejemplo, tratando de ser modelos para ustedes. Porque la santidad se enseña con instrucciones y se dan ejemplos a través de nuestro estilo de vida. Somos modelos de ello. Muy bien, ahora, versículo 3. Pues la voluntad de Dios. Ay, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Qué es? Es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso. Porque nosotros tenemos que ver la santidad desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista espiritual, que nos habla de una realidad espiritual. Y tenemos que ver también el aspecto de la santificación como un proceso, como una realidad que está desarrollándose dentro de nuestras vidas. Acuérdense que la santidad se define como separación y como dedicación. Nosotros, por ser santos delante de Dios, debemos apartarnos del pecado y dedicarnos a Dios. Y eso es algo que ya sabemos. Pero esta santidad de separación y dedicación es algo, diríamos, es una realidad espiritual. Eso quiere decir algo que Cristo logró en la cruz del Calvario por nosotros. Eso quiere decir que Dios nos ve santos a través de Cristo. Nosotros somos vistos por Dios a través de la obra de Cristo, somos vistos perfectamente santos. Así Dios nos ve, perfectamente santos por la obra de Cristo. Sin embargo, tenemos una realidad, que es un ideal que está en proceso, que es que nosotros caminamos en santidad, aprendemos la santidad, aprendemos a vivir en santidad. Pero ese es un proceso necesario, esa es la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea que nosotros estemos en ese proceso de santificación, siendo cada vez mejores para Dios, viendo que nosotros hay un verdadero cambio en nuestra vida. Ahora, la verdadera santificación, hermanos, es la santificación práctica. Muchas veces en la iglesia cristiana se entiende la santificación como el tiempo que pasas orando a Dios o en ayuno o buscando a Dios, y pensamos que una persona es santa por las horas que pasa buscando a Dios. Pasar tiempo buscando a Dios es muy necesario, sí, para mejorar nuestra vida de santidad, por supuesto. Pero la verdadera santidad es la que se ve en los actos diarios, en nuestro estilo de vida. Y eso lo sabe el apóstol Pablo, porque aquí en este capítulo 4 nos pone dos ejemplos claros acerca de lo que es vivir en santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero se refiere a algo que se nota, que se ve. ¿En qué se ve la santificación? Y el apóstol Pablo nos da dos ejemplos. Vayamos con el primer ejemplo de santidad de la santidad que debe vivir la iglesia. Y está en el mismo versículo 3. Después de que dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el ejemplo, que os apartéis de fornicación. Este es el ejemplo que pone Pablo para la iglesia de Tesalónica. Para Pablo era muy importante esto. ¿Por qué? Porque el apóstol, acuérdense que envió a Timoteo para saber cómo estaba la iglesia.
Y Timoteo, después de visitar a la iglesia, de evaluarlos, de observarlos, trae un reporte. Así es que Pablo sabe qué es lo que le hace falta a la iglesia. Y en este caso se dio cuenta de esta situación, que Pablo tenía que tocar este tema de la fornicación. ¿Por qué? Porque esa era una influencia tremenda dentro de la iglesia de Tesalónica. En esta ciudad gentil, había mucha fornicación. En primer lugar, porque había templos para dioses paganos, en donde habían sacerdotisas que eran prostitutas y que cualquier persona, para poder adquirir una bendición de esos dioses paganos, tenía que pasar la noche con la prostituta, con la sacerdotisa, y de esa manera lograba obtener esa bendición para su vida. Entonces eso era una realidad en aquella ciudad. Había la prostitución sacerdotal, ¿no? Litúrgica. Pero también había mucha fornicación en la ciudad. Era una ciudad pagana, pero igual que hoy, ¿no? Eso quiere decir, si Pablo notó que esto era una necesidad, él tenía que completar la fe de los tesalonicenses en ese sentido, hablándoles de la fornicación, que se apartaran de fornicación. Acuérdense que la santidad es apartarse, ¿no? Apartarse del mal. Y Pablo les dice que os apartéis. Si quieres vivir en santidad, te tienes que apartar de la fornicación. En la iglesia, en la ciudad de Tesalónica, había mucha fornicación, igual que hoy en día. La fornicación es algo que está al orden del día. Abunda en nuestra generación, en nuestro estilo de vida, en todos los medios de comunicación, en la mentalidad del hombre, abunda la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Esta palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, que significa, que se define así: todo tipo de desviación sexual. Todo tipo de pecado sexual entra en la categoría de fornicación. O sea, relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Por ejemplo, la porneía, o sea, la pornografía, el adulterio y todos los demás tipos de homosexualidad, todos los tipos de homosexualidad que hay hoy en día, ¿no? O sea, homosexualismo, lesbianismo y todas las combinaciones posibles que hoy en día se practican. Hermanos, la palabra porneía abarca todo tipo de desviación sexual. El apóstol Pablo enseña a la iglesia que una forma de santidad práctica para la iglesia es apartarnos de fornicación. Vamos a ver lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 4. Dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí quiero detenerme un poquito en el versículo 4, porque esta palabra que se traduce aquí como esposa, en el versículo 4, ¿sí? Que cada uno sepa tener su esposa. Esa palabra esposa es la palabra skeuos, griega, que su traducción literal es vaso. O sea, se refiere a un utensilio, a una herramienta, a un instrumento. Esa es su traducción literal. Esta palabra skeuos significa herramienta, utensilio, vaso. Y los intérpretes de la Biblia, los que tradujeron la Biblia, interpretaron que aquí Pablo se podría referir a la esposa. Pero hay otros intérpretes que difieren de eso, ¿no? Que piensan que más bien se refiere al cuerpo, porque es tu instrumento, tu herramienta. Si tú dijeras que tu esposa es tu herramienta y tu instrumento, estaríamos rebajando un poquito, menospreciando a la mujer, ¿no? Tratándola como un instrumento y una herramienta. No es eso. Más bien aquí entonces yo estoy de acuerdo que esta palabra skeuos en este versículo se refiere más bien al cuerpo, que es tu herramienta, tu instrumento. Y si nosotros le ponemos en vez de esposa cuerpo, vean cómo queda el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Le da más sentido? Creo que sí. Porque aquí está hablando Pablo de la fornicación. Y la fornicación es un pecado en el que pueden caer tanto hombres como mujeres, esposos o esposas, jóvenes, señoritas, adultos y ancianos. Así es que esto es mejor, esta traducción me gusta más, nos confronta más, que cada uno de ustedes sepa tener su cuerpo, ¿en qué? En santidad y honor. Es algo que nos falla mucho.
Porque nosotros nos dejamos llevar fácilmente por las situaciones del mundo, por la filosofía. Como dice aquí el versículo que sigue, el versículo 5, no en pasión de concupiscencia. O sea, cada uno debe tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios se dejan llevar por sus pasiones, por su pasión de concupiscencia, por sus debilidades, por sus deseos de la carne. El creyente no. El creyente no debe dejarse llevar por sus pasiones, debe retener su cuerpo en santidad y honor. Y algunos dirán, es que esto es muy difícil, es que somos muy débiles en la carne, ¿quién no cae? Todos somos muy frágiles en ese sentido. Sí, pero tenemos las herramientas de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tenemos su palabra. Entonces, hermanos, tenemos todo para luchar contra los deseos de la carne que batallan contra el alma, como dice Gálatas, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Sí, pero tenemos las herramientas para luchar y vencer. Los gentiles no. Ellos son gobernados por las pasiones de su concupiscencia, por sus debilidades carnales. Son llevados por eso. Nosotros tenemos las herramientas para luchar y vencer y no dejarnos llevar por los deseos, por las pasiones de la carne. Hermano, no puedes dejarte llevar por las pasiones de la carne. Y sigue diciendo el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué sucede cuando nosotros nos dejamos llevar por las pasiones? Por alguna pasión. Necesitamos buscar, hermanos, a un, ¿cómo le podríamos llamar? Por aquí lo tengo anotado. A un, aquí lo tengo, a un cómplice. Tenemos que buscar un cómplice para satisfacer nuestros deseos. Alguien que se deje, o alguien de quien podamos abusar, alguien a quien podamos engañar y, ¿qué dice aquí? Agraviar, para lograr satisfacer nuestros deseos. Normalmente no lo vamos a poder hacer solos, así es que necesitamos buscar a un cómplice que nos ayude en ese sentido. Alguien que se deje engañar, a quien podamos agraviar y lo podamos hacer caer, de tal manera que podamos, junto con esa persona, en esas circunstancias, satisfacer nuestras pasiones. Y aquí dice Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su prójimo. Ahora sigue diciendo el versículo 6, ¿por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es el vengador de todo esto. Nos debe quedar claro que el Señor es vengador de todo esto. Ustedes dirán, bueno, cuando el Señor estemos en su presencia nos va a llevar a un juicio. También, sí, también. Pero el Señor es vengador hoy, desde hoy. Si no, vean todas las enfermedades que estas concupiscencias, que estas pasiones desordenadas han causado a la humanidad. ¿Cuántos problemas físicos, cuántos problemas sociales, relacionales han causado estos pecados a la humanidad? El Señor castiga todo esto. Es vengador y castigador de todo esto. Aguas con esto no se juega. ¿Cómo pueden haber creyentes que sigan jugando con esto? Que sigan creyendo que está bien. No pasa nada. ¿Sigues viviendo en unión libre? ¿Sigues practicando relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué no te puedes esperar? Tienes las herramientas para esperarte, para corregir, para hacer las cosas bien. Pero cuidado, el Señor es vengador de todo esto. Y luego sigue diciendo el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuestro llamado, hermanos, como creyentes, no es a la inmundicia, o sea, a la suciedad. Inmundo significa sucio, algo abominable. Y para Dios es abominable la fornicación. Es algo sucio. Es como echar un huevo podrido en algo en una comida que está perfecta. Eso es sucio. Para Dios la fornicación es inmundicia. Y dice aquí el Señor, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación, a apartarnos de esas cosas, a correr, a no acercarnos siquiera un poquito, no, a correr de esas cosas. Padres de familia, no permitas que tus hijos se acerquen ni siquiera un poquito a estas prácticas. Defiende a tus hijos de estas situaciones. Vivimos en un mundo que facilita las cosas para que nuestros hijos caigan en ello, y nosotros debemos estar muy alertas y no permitirlo. Somos los defensores de la santidad de nuestros hijos, pero para ello tenemos que ser modelos y vivir en santidad. Tenemos un llamado de parte de Dios, hermanos, y nuestro llamado no es a la suciedad, no es a la inmundicia, es a la santificación.
Y sigue diciendo el versículo 8. Así que, después de todo esto que Pablo ha dicho acerca de la santificación y la fornicación, así que el que desecha esto, fíjense, el que dice, no pasa nada, no lo voy a tomar en cuenta. El que desecha esto, dice el apóstol Pablo, no desecha a hombre. Tú no estás desechando al mensajero, tú no estás desechando al pastor, no. El que desecha esto, dice aquí, desecha a Dios. No desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo te anhela celosamente, habita en ti. Tu Espíritu Santo promueve en ti la santidad, pero tú con la carne estás evitando eso. ¿Sabes qué? Estás contristando al Espíritu Santo. Si tú verdaderamente eres de Cristo y el Espíritu Santo habita en ti, tú estás contristando al Espíritu Santo que habita en tu vida. Y además, estás, como dice aquí, estás desechando a Dios. Estás desechando a Dios. Una vida de fornicación es contraria a tu llamado. Dios te llamó a santificación. ¿Ok? Bueno, este es el primer ejemplo que pone Pablo acerca de lo que es vivir en santidad. Pone el ejemplo de que nosotros rechacemos la fornicación. Bueno, ¿cuál es la palabra que utiliza aquí? Versículo 3, que os apartéis de fornicación. Ok, porque santidad significa apartarse, ¿verdad? Que os apartéis de fornicación. Bien, ahora el segundo ejemplo que pone Pablo acerca de lo que es una santidad práctica tiene que ver con otro aspecto de la vida. Primero aquí Pablo habló acerca de nuestra moralidad, de un aspecto moral. Ahora vamos a hablar de lo que es un aspecto profesional, diríamos, ¿no? El versículos 11 y 12 es otro ejemplo de santidad que da Pablo, la santidad práctica que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y dice el apóstol Pablo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Cuál es otro de los problemas que seguramente Timoteo le dijo a Pablo que había en la iglesia de Tesalónica? Pues que habían varios hermanos que habían dejado su trabajo. Como entendían, según la enseñanza de Pablo, que Cristo venía pronto, que la venida del Señor estaba cerca, ¿no? Entonces decían, bueno, entonces dejemos nuestros trabajos y esperemos al Señor. Pero el Señor no venía, entonces ellos sin trabajar, ¿qué hacían? Dedicarse a holgazanear, a estar casa por casa haciendo chismes. A eso se dedicaban entonces en la iglesia. Entonces Pablo tiene que decirles, versículo 11, que procuréis tener tranquilidad, o sea, paciencia. ¿Cristo viene? Sí, pero no ahorita. Tal vez no venga hoy. Tal vez sí, pero debería estar preparado haciendo lo correcto. Pero por lo tanto debes tener tranquilidad. Mientras viene Cristo, ten paciencia, tranquilidad. ¿Y qué más? Ocuparte de tus negocios. Ocúpate de tus negocios, o sea, trabaja. Aquí es donde hay una situación en la iglesia, ¿no? Una cosa que se ha arraigado mucho en la iglesia, que es apartar lo santo de lo secular. Y pensamos, no, el trabajo es secular. Ay, qué desagradable es ir al trabajo. Yo quisiera estar sirviendo a Dios. Y pensamos que servir a Dios en alguna área de la iglesia es lo santo, pero ir a trabajar es lo secular. ¿Dónde enseña la Biblia que esto está partido? ¿Quién nos enseñó que esto está dividido? Esto está dividido en la mente a lo mejor de los que no conocen a Dios. Para los que no conocen a Dios verdaderamente, ellos dicen, esto es lo secular y lo santo es allá. Lo santo tiene que ver con un lugar, la iglesia. Lo santo tiene que ver con ciertas actividades que se hacen dentro de la iglesia. Lo santo tiene que ver con ciertos ejercicios de fe. Tiene que ver con ciertos personajes. Eso es lo santo. Pero hay una división entre lo santo y lo secular. Eso se nos ha impregnado tanto que creemos que así es. No, para el creyente no es cierto. Para el creyente todo es santo. Para los creyentes, hermanos, para nosotros los creyentes, todo es santo. Para los santos, todo es santo. Nuestro trabajo, nuestras ocupaciones son santas delante de Dios. Claro, depende que nosotros vivamos en nuestras ocupaciones de la manera correcta, que glorifiquemos a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, para nosotros no existe lo santo separado, que digamos, lo santo es solamente ir a la iglesia, es predicar el evangelio, es tener un ministerio, eso es lo santo. Pero el trabajo es secular, no existe esa división en el cristianismo.
Para Dios no existe eso. Si tú te dedicas a tu trabajo de la manera correcta, con honradez, tú estás testificando de Cristo en tu trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque en tu trabajo pasas muchas horas del día. ¿Cuántas horas del día pasas en tu trabajo? Mínimo 8, a veces hasta 10, a veces hasta 12. Hay gente que se la vive en el trabajo. ¿Dónde convives con la gente que no es de Cristo, que no tiene a Cristo? En el trabajo. Es donde deberías de dar testimonio. Tu trabajo es tu ministerio, es tu círculo relacional donde estás compartiendo a Cristo con tu estilo de vida. Eso quiere decir con tu manera de trabajar. Por eso dice el apóstol Pablo que se ocupen en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que los hemos mandado. Y luego dice el versículo 12, ¿a fin de qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Dónde tienes contacto? ¿Verdad? Con las personas que no son cristianas, con las personas de afuera. ¿En dónde? ¿Tú que trabajas? Pues en tu trabajo. Tu esposa que no va a trabajar, a lo mejor los que no trabajan, ¿en dónde tienen contacto? En el mercado, en las tortillas, con los vecinos. Los estudiantes, ¿en dónde? En la escuela, con sus amigos. Esos son su círculo relacional, donde tienen contacto con las personas que no conocen a Dios, como dice aquí. Ahí es donde tú tienes que conducirte honradamente para con los de afuera. ¿En dónde tienes contacto con los de afuera? En tu trabajo. Tu trabajo es tu ministerio. Ahí es donde vas a ganar almas para Cristo, en tu trabajo, a través de tu manera de trabajar, honrada, dedicando el tiempo a trabajar. Y además, el trabajo tiene otra función, dice, y no tengáis necesidad de nada. Es ahí donde nosotros debemos trabajar para no tener necesidad de nada. En otras palabras, tener todo lo necesario para nosotros y para compartir con otros. ¿Cómo vas a compartir algo que no tienes? Tú debes dedicarte sosegadamente a trabajar para tener todo lo necesario para ti y para tu familia, y además lo suficiente para compartir con otros que están en necesidad. Pero si no te dedicas a trabajar, estábamos viendo mi esposa y yo una enseñanza de Yokoi Kenji, que es japonés colombiano, y él decía que existe una diferencia entre casa y hogar, entre familia y hogar. El hogar tiene que ver con una hoguera. La palabra hogar viene de hoguera, de hacer una hoguera. Entonces, si tú tienes un fuego pequeñito, ¿cómo vas a compartir tu calor con otros? Primero necesitas tener una hoguera. Eso quiere decir, invierte primero en tu casa. Es ahí donde los casados casa quieren, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a casa de tus papás a vivir para chupar ahí lo que puedas y desgastar a esa familia? Y además tú nunca vas a lograr alimentar tu propia hoguera. Cuando tú te dedicas a alimentar tu propia hoguera, vas a tener lo necesario para compartir con otros hacia afuera. Y eso en todos los sentidos. Por ejemplo, ¿cómo vas a ayudar a matrimonios que están en problemas si tu propio matrimonio tiene problemas? Invierte en tu propio matrimonio para que tengas un matrimonio fuerte y de esa manera puedas después ayudar a otros. ¿Cómo vas a ayudar a los que en su familia tienen hijos rebeldes si tus hijos son rebeldes? Trabaja en tus hijos primero para que tus hijos sean creyentes y entonces tú puedas ministrar a las familias con hijos rebeldes. ¿Cómo vas a ayudar a los que tienen necesidad económica si tú mismo tienes necesidad económica? Trabaja fuerte con tus manos para que Dios pueda suplir todas tus necesidades, porque el sistema de Dios para suplir tus necesidades, ¿cómo se llama? Trabajo. Hay que trabajar. Y a través del trabajo Dios suple tus necesidades y entonces puedes tener para compartir con otros. Así es que el apóstol Pablo está completando lo que falta a la fe de los creyentes a través de enseñarles que sean santos, que busquen la santificación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero la verdadera santificación, la que es práctica, la que tiene que ver con tu estilo de vida. Y Pablo nos da dos ejemplos que son que nos apartemos de fornicación y que nos dediquemos sosegadamente a trabajar, porque el trabajo no es secular, el trabajo es tu ministerio. Muy bien. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos de Pablo acerca de lo que es la santidad. Muy bien. Dios nos ha llamado a esto. Quisiera aclarar algo con respecto a la inmundicia, ahorita que me estoy acordando. Cuando hablamos acerca de que la fornicación, que nos apartemos de fornicación, porque Dios nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. La inmundicia es un punto que quisiera tocar,
Porque nosotros no somos inmundos por las cosas que de afuera, que vienen hacia nosotros. Es como un paréntesis para ese tiempo de los muertos, ¿no? Porque muchos le tienen miedo al tiempo de muertos, a este día de muertos. Porque algún espíritu puede venir y se nos va a meter. Porque si nuestro hijo se disfraza, se va. Y aquí hay una situación importante. Los creyentes no festejamos el Halloween ni el Día de Muertos. No lo festejamos. Pero también tenemos algunas cosas que tenemos que aclarar para que no caigamos en el extremo. Porque escuché una enseñanza de una persona en internet que estaba diciendo justamente eso, que los creyentes no festejamos el Día de Muertos. Estoy de acuerdo con eso. No lo festejamos. No tenemos por qué. Nosotros festejamos la vida, no la muerte. Pero él decía, si tú, padre, permites que tu hijo se disfrace de una brujita o de un vampiro o de lo que sea el Día de Muertos, le estás trayendo problemas espirituales. Va a tener un problema espiritual tu hijo. Ataques espirituales. ¿Por qué? ¿Por vestirse así? Eso no tiene lógica. Estamos cayendo en el ritualismo. Y eso no es cierto, porque lo que nos contamina, dijo el Señor Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale de nosotros. Si ustedes quieren verlo en Mateo 15, como un paréntesis solamente, en Mateo 15, versículos 17 al 20. Digo, para que no nos vayamos a los extremos. Dice 15, 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Yo diría, disfrazarse no contamina a tu hijo, menos cuando es chiquito. No va a tener problemas espirituales. Eso no es cierto. ¿Ok? No nos vayamos a los extremos. Nosotros no festejamos, no celebramos la muerte, no participamos de esas actividades en la medida de lo posible. Pero si tu hijo se tiene que disfrazar, no peca ni se contamina espiritualmente. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y aquí dice que es la fornicación. La fornicación sí contamina al hombre. Muchas veces los creyentes estamos cuidando más que no se disfrace y no cuidamos nuestra vida. Estamos viviendo en fornicación y eso no nos alerta, eso no nos preocupa. No nos preocupa eso, nos preocupa que se vistan de tal manera. No seamos ritualistas. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón y son las fornicaciones. Bien, después de ese paréntesis seguimos adelante. Ahora, vamos hasta donde vamos hasta ahorita, ¿no? La iglesia que está preparada, una iglesia preparada, es aquella que es consciente de la venida de Cristo. Es consciente de que Cristo viene. ¿Ok? Número 2. Se prepara a través de vivir en una vida de santidad, pero una santidad práctica. Ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la herramienta para que los creyentes vivamos en santidad? Aquí mismo nos los da 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Es abundar en amor los unos para con otros. Y vean lo que sigue diciendo. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Luego dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la clave para la santidad? El amor al prójimo. Que nosotros crezcamos y abundemos en amor unos para con otros. El amor al prójimo, la práctica del amor al prójimo es la herramienta de Dios para que vivas en santidad. Dice los versículos 9 y 10, pero acerca del amor fraternal, o sea, el amor hacia los hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, hemos aprendido de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Y también lo hacéis así, dice Pablo, ustedes lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, la iglesia de Tesalónica ya practicaba el amor al prójimo y lo hacía en toda la región de Macedonia. Pero vean lo que dice Pablo en la final del versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No hay límites.
El creyente debe vivir más y más, abundar más y más y más en muestras de amor hacia su prójimo, porque es lo que nos va a llevar a la vida de santidad. Es lo que nos decía el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo se relaciona el amor al prójimo con la santidad? El amor, el verdadero amor, no hace daño al prójimo. Eso nos dice la Biblia. El amor no hace daño al prójimo. ¿Y la fornicación en qué consiste? ¿Qué dijimos? En agravio y engaño. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a agraviar y engañar para cumplir tus pasiones. Vean ustedes cómo el amor ayuda, es la herramienta para no caer en fornicación, o sea, para tener una vida de santidad. Una vida de dedicación al prójimo es a través del amor al prójimo, porque el amor ágape, ¿cómo se define? Como la capacidad de dar y dar y dar sin esperar recibir. El amor ágape proviene de Dios. Y eso nos lo enseña Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, y luego gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor, que es el que alimenta todas las demás virtudes, es un fruto del Espíritu, es resultado del Espíritu Santo viviendo en tu vida. El Espíritu Santo que vive en ti es el que te da la capacidad de aprender el amor ágape, un amor que no es humano, un amor que no se aprende en lo humano. Es un amor que solamente procede de Dios. Y solamente aquellos que somos de Cristo y que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos tener la capacidad de desarrollar en nuestra vida. Ese amor ágape se aprende en la relación con Dios. En otras palabras, nosotros tenemos todo el potencial de desarrollar ese amor ágape desde que creímos en Cristo. Porque desde el día que creímos, el Espíritu Santo vino a hacer habitación en nosotros y tenemos todo el potencial de manifestar ese amor. Y luego ese amor lo aprendemos a desarrollar con nuestros semejantes a través de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es un fruto espiritual. Eso quiere decir, el amor ágape no lo puedo aprender a desarrollar humanamente. No es por esfuerzo humano, no es a través de una dedicación, a través de hacer ejercicios, No, el amor ágape se aprende en la comunión con Dios. Es un fruto espiritual. Procede del Espíritu Santo, no de ti. No lo aprendes humanamente. Este amor ágape solamente lo desarrollan los que son verdaderamente creyentes, porque tienen al Espíritu Santo viviendo sus vidas. Y entonces comenzamos a generar ese amor. Cuando antes no amábamos, ahora amamos. Cuando antes no perdonábamos a los ofensores, ahora los perdonamos. Tenemos una capacidad sobrenatural para desarrollar ese amor a nuestro prójimo. Y el amor al prójimo es el que nos da la capacidad de rechazar lo malo y vivir para servir en lo bueno a nuestro prójimo. En otras palabras, santidad. La clave, la herramienta para vivir en santidad es el amor al prójimo. Esa es la clave. Entonces, ¿cómo podemos concluir este estudio que hemos visto en esta ocasión? ¿Cómo podemos concluir? Si no tienes a Dios, entonces no sabes amar. No sabes amar con amor ágape. Si no amas, no vives en santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. No estás preparado para su venida. Vamos a armar otro orden. Ahora en positivo. Si tú dices que estás preparado para su venida, ¿es por qué? Porque vives en santidad. Vives en santidad gracias a que sabes amar a tu prójimo. Y sabes amar a tu prójimo, ¿por qué? Porque has creído en Cristo y el Espíritu Santo vive en tu vida. ¿Está claro? Eso es lo que sucede. Ahora, vamos a ver otro asunto. Si tú dices que vives en santidad, si tú dices, que estás preparado para la venida de Cristo, que Cristo puede venir hoy, y tú estás preparado. Si tú dices que estás preparado, pero no vives en santidad, eres un mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en ti. Porque la santidad es resultado del amor ágape. Y el amor ágape es resultado de la presencia de Dios en tu vida. Si no vives en santidad, si rechazas a Dios, como dice este versículo, rechazas la santidad de Dios. Sí, porque al rechazar la santidad, no rechazas al hombre, rechazas a Dios. Si tú rechazas a Dios, no vives en santidad. No estás preparado para la venida de Cristo. No hay forma de que estés preparado para la venida de Cristo. Es que te voy a aconsejar que tomes 5 pasos. El primer paso, arrepiéntete. Cree en el Señor.
Entrégale tu vida a Dios, pero de a de veras. Entrégale tu vida a Cristo. Segundo paso, mantén una relación de amor con Dios. Porque acuérdate que el amor ágape se desarrolla en tu relación con Dios. Ahí se aprende. Entonces, paso número 1, entrégate a Dios, cree en Él. Paso número 2, sostén una relación de amor con Dios. Paso número 3, ama a tu prójimo. Eso que aprendes en tu relación con Dios, desarróllalo en tus relaciones interpersonales. Ama a tu prójimo. Paso número 4, estarás viviendo en santidad. Paso número 5, estás preparado para la venida de Cristo, para que Cristo pueda venir en cualquier momento y tú te vayas con Él. Sigue estos pasos y estarás preparándote. Seremos una iglesia preparada para la venida de Cristo. Estas son las 3 características de una iglesia preparada para la venida de Cristo. Es consciente de que Cristo vendrá. Vive en santidad gracias a que practica el amor. Pero el amor viene a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo desde que creímos. Así es que a desarrollar nuestra relación con Dios, que es lo más importante para que podamos realmente amar y vivir en santidad. Y entonces estar preparados para su venida. Enseguida viene el canto de yo quiero lo que tú quieras para mí. Si Dios quiere la santidad para tu vida, entonces tú debes querer la santidad en tu vida. Yo quiero lo que tú quieras para mí. Los dejo con este canto. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. En mi vivir, mi propia senda, más frustrado fui. Hoy quiero hacer que mi voluntad sea hacer tu voluntad. Quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar, mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guardará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Contento estoy, me has enseñado a rendirme a ti. Confiando estoy en tu voluntad,
lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí. Lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú.